Hola gente de YouTube, gracias por el apoyo de la primera parte, casi llegamos a la meta de likes, pero yo soy una buena persona y aquí les traigo la segunda parte de la teoría fanfic. No olviden suscribirse al canal y darle a la campana para que les lleguen notificaciones. No olviden compartir el vídeo y darle like. Bueno, después de esta biblia que empiece el vídeo. ¿Qué hubiera pasado si Zero el Reploid legendario iba a Ixchol de XD parte 2? Nota. Esta teoría es ficticia, solo es una idea que se me dio. Para entender la teoría es necesario ver el anime de Ixchol de XD y o jugar o ver gameplays de los 4 juegos de la saga Mega Man Zero. En la anterior parte, Zero llegó al universo de Ixchol de XD después de haber derrotado a Whale, así conociendo al clan de Rias, así uniéndose como un aliado, peleando con Yuto logrando ganarle y después peleando con Reinare y Rias reencarnado a Ise, y después de un tiempo de la batalla de Zero contra Reinare y se vería que sus sentidos se habían amplificado y que podría ver en la oscuridad, también que nadie recordaba a Yuma, y se iría al parque donde vio a Yuma-chan y a esa extraña persona, pero la atmósfera pasaría a cambiar de color y vería a una persona, a un hombre con saco y con sombrero, diciéndole que un demonio no debería estar solo. Y al verlo daría un brinco hacia atrás y el ángel caído diría que no siente presencia de su ama o de sus compañeros. Issei saldría corriendo creyendo que era un sueño y vería unas plumas caer y diría que era Yuma, pero sería el hombre con un par de alas negras así cayendo enfrente de Issei y diciendo que lo exterminaría. Issei correría hacia atrás, pero el ángel caído lo atravesaría con una lanza de luz. Issei diría que dolía más que cuando Yuma lo atacó. El ángel diría que la luz es veneno para los demonios, así creando otra lanza de luz, y cuando estaba a punto de lanzarla le atacaron con un poder de la destrucción. El ángel diría que quien era así, el demonio diría que ella era Rias Gremory junto con Akeno y con Echo. El ángel se retiraría, pero antes le diría que cuidara mejor a sus siervos, así desapareciendo por un portal mágico. Rias se llevaría a curar a Issei como en la historia original. En la mañana siguiente en la casa de Issei pasaría lo mismo que en la historia. Issei vería a Rias desnuda y ella le diría que era su esclavo y se irían a la escuela. Ya en la escuela, al ver llegar a Rias con Issei, todos se quedarían enojados. Por parte de los hombres y por parte de las mujeres estarían en negación, no querían aceptar lo que veían. Rias le diría a Issei que mandara a uno de sus siervos por él para hablar sobre lo que le dijo esta mañana. Así pasaría lo mismo que en la historia original con Zero. Él se había levantado de la cama y se había vestido con su típica armadura, así saliendo del cuarto dirigiéndose a la cocina, donde vería una nota de Rias que decía que había comida en el refrigerador y que después de comer utilizara una carta con un símbolo que estaba junto a la nota para que fuera con el clan Zero. Tomaría la comida y empezaría a comer. Después de un rato tomaría la carta con su mano derecha, así abriéndose el sello teletransportando a Zero al club del ocultismo. Exactamente cuando Issei llegaba al club de ocultismo vería a Koneko, a Keno, a Rias mientras se bañaba y a un chica con pelo largo de color amarillo con una armadura como de un robot, pero empezaría a acordarse de cuando Yuma lo atacó. Pasaría lo mismo de la historia. Rias le diría a Issei que él era un demonio y que él era su siervo y lo que había vivido no era un sueño. Luego presentaría a su clan y le mostraría sus alas. Issei preguntaría que por qué esa chica no sacaba sus alas. Zero se enojaría y le diría que él era hombre y que no sacaba sus alas porque él no era un demonio y que tenía un nombre. Él se llamaba Zero. Issei se asombraría de Zero de que era un hombre y le pediría disculpas. Rias le explicara todo sobre los ángeles demonios y los ángeles caídos y le diría que Zero no era humano, él era un Reploid y que es de otra dimensión, así explicándole que era un Reploid y lo que había vivido en la otra dimensión. Issei se asombraría de Zero y de los demás. Rias le diría que lo mismo que la historia, solo que cuando Rias le pidió que pensara en alguien fuerte, Issei pensaría en Zero, así sacando su guante de dragón. Zero se preguntaría que qué era eso, igual que Issei. Rias le diría que eso duplicaba el poder del usuario cuantas veces pueda su cuerpo. Zero se acercaría a Issei y tocaría su guante con la palma de la mano derecha y empezaría a brillar la mano de Zero. Rias, Issei y Zero se asustaría, pero cuando dejó de brillar no pasó nada. Rias diría que ya eran 2 veces que veía eso. Zero contestaría que no, que son 3 veces que pasaba. Rias diría que cuando Zero diría cuando agarre la lanza
fuerza de luz de Reinaré mi mano empezó a brillar también cuando agarró la espada de Kiba Zero haría lo mismo que Issei, solo que él pensaría en Omega Zero así vería que en sus manos apareció una esmeralda igual a la del guante de Issei Rías se asombraría junto con todo su clan y Zero se quedaría pensando Rías diría que cómo pudo hacer eso Zero diría que es un chip de mis manos que hace que cualquier enemigo o habilidad que yo toque la tenga por eso brillaba Zero sacaría su sable Z y le diría a Kiba que de qué trata su habilidad Kiba respondiendo que él puede crear espadas no importa cuál sea con solo que la imagine Zero imaginaría que su espada era de viento enseguida el color del sable cambiaría de verde a un celeste entonces Rías diría que es sorprendente puedes copiar cualquier Sacred Gear o tal vez un ataque mágico Zero diría que no lo sabía y entonces dice que tiene que entrenar estas nuevas habilidades Issei diría que es genial que él desearía poder hacer eso Zero diría que le gustaría que Zerbeaul estuviera aquí para que le explicara sobre esto después de eso Zero recordaría que él aún tenía el comunicador de la base de la resistencia y se preguntaría cómo estarán. En el universo de Megaman todos los de la base de la resistencia a Zona Cero los guardianes y X estarían muy tristes de la muerte de Zero sobre todo Ciel ella no dejaba de ver el monitor solo para ver si había una señal de Zero todos los días hasta que empezó a tomar un poco de cordura dio la nueva enegría a Neo Arcadia así arreglando los problemas de humanos y Regoids en el universo de DX de Rías le preguntaría que para qué era eso Zero diría que tal vez con esto podría llamar a Ciel pero no creo que tenga señal Rías le diría que no perdía nada con intentarlo Zero diría que es cierto entonces Zero intentaría llamar a la base de la resistencia pero no pasaba nada entonces Rías y a que no le darían algo de magia entonces se empezaba a oír Zero estás vivo. En el universo de Megaman en el monitor se daría señal sobre Zero enseguida Ciel iría y al ver que Zero seguía vivo empezó a hablar Zero estás vivo ¿en dónde estás? En el universo de XD Zero estaría feliz de oír a Ciel Zero diría lo que había pasado Ciel diría que como que está en otra dimensión Zero diría que sí y que sí podría hacer una máquina creadora de portales para viajar por las dimensiones Ciel diría que eso sería difícil Zero dirá que por favor intentara Ciel diría que estaba bien pero tardaría tal vez unos días o semanas Zero diría que no importa que solo lo intentara Ciel diría que sí entonces le ordenaría a las operadoras que buscaran las coordenadas enseguida las buscaron y lograron conseguirlas Ciel diría que estaba listo en un tiempo estaría lista la máquina entonces Zero se despediría de la base de la resistencia después se perdería la señal Ciel pondría a todos a trabajar para crear la máquina Zero después de haberse despedido le agradecería a Rías y a Akeno así Rías mandaría a hacer un contrato a Issei y así el fracasando pasando el encuentro con la ángel caído así pasando lo de la historia. Fin de la segunda parte. Meta de 3 likes para la siguiente parte.